en Isaías capítulo 9, versículo 6. En la Biblia nosotros encontramos diversos pasajes de la Biblia en el que nosotros podemos encontrar información acerca, no de la Navidad, realmente, porque la Biblia textualmente no se va a referir a la Navidad como tal, pero sí se va a referir al centro por el cual podemos decir que celebramos la Navidad, que es Cristo. Repito, Isaías capítulo 9, versículo 26, 9:6. Amén. Este pasaje bíblico para mí es impresionante. Para mí es hermoso. Y escuche lo que dice este verso. Porque un niño nos es nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Uy. Pueden sentarse, hermanos, pero presten mucha atención a lo que brevemente vamos a compartir. Más que una predicación o un sermón, yo quiero compartir en esta noche una reflexión acerca de las festividades que estamos celebrando en este mes, que todos los años celebramos. No sé qué le llega a usted a la mente cuando usted escucha hablar acerca de la Navidad. En esta época, los medios de comunicación tienden a ser característico de esta época en cuanto a los anuncios, las cosas que se hablan en los medios. Esta es una época realmente que ha marcado la humanidad. Sin embargo, nosotros tenemos que referirnos a la Navidad de una manera bíblica, porque la Navidad, a lo largo de mucho tiempo, como nosotros podemos ver, la gente celebra la Navidad. Y a veces, o muchas veces, se tiende a tener un enfoque muy distorsionado acerca de lo que significa la Navidad. Algunos piensan que la Navidad es un tiempo de vacaciones. Otros entienden que la Navidad es un tiempo donde tendemos a gastar mucho dinero. Algunos entienden que la Navidad es una época en la que debemos correr como el mundo corre o estar al mismo ritmo del mundo. Quiero decir algo que ya mencioné. La Biblia textualmente no se va a referir a la Navidad como tal. Tampoco existe un mandato en la Biblia que nos mande a nosotros, como si fuera una ordenanza o un mandamiento, observar la Navidad. Sin embargo, esta es una época que la recordamos por algo muy trascendente que ocurrió en este mundo, que es lo que realmente le da el verdadero sentido que tiene la Navidad. La Navidad para miles y miles de seres humanos es comprar un ticket de avión y irse a su país natal porque se encuentra en otro país, a irse a disfrutar. Y son muchas las cosas que se entiende
que la Navidad es. De hecho, la época de la Navidad es la época donde más pintura se consume. Porque en la Navidad es que la gran mayoría de la gente aprovecha para pintar su casita, pintamos los templos, pintamos las empresas, las oficinas privadas, públicas, etcétera, etcétera. Pero todo eso no está mal. Pero a donde nosotros queremos apuntar es que Dios quiere que los creyentes tengamos una percepción o un concepto bien definido y claro de lo que es esta celebración de la Navidad. Y a lo largo de la historia, este concepto de la Navidad ha sido de mucho debate. Sí, ha sido de mucho debate y usted se dará cuenta, o le diré el por qué o algunas de las razones. Existen diferentes opiniones en cuanto a la celebración de estas festividades. Diferentes opiniones. Usted basta con darle un clic a su teléfono y textear acerca de la Navidad y va a encontrar todo un listado de opiniones de grandes teólogos, pastores que han estudiado la Biblia bien seriamente y dan su opinión acerca, hasta el punto de algunos ser radicales al decir o descartar que la Navidad no debe ser observada o celebrada por la iglesia del Señor. Hemos dicho que la Biblia no se refiere a ella ni nos da un mandato a la misma, pero ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué la observamos? ¿Por qué vemos esta fecha como algo muy especial, específicamente los creyentes? ¿Por qué los creyentes debemos ver esta fecha como algo especial y algo bueno? Por lo que realmente recordamos. Esa es la respuesta. Hay diferentes opiniones y estas diferentes opiniones que existen tienen sus diferentes argumentos por el cual sostienen la postura que algunos sostienen. Algunos dicen que no es necesario, como ya le mencioné, que la Navidad se celebre. Pues algunos sostienen, entre otras cosas, aparte de la que voy a mencionar, que la Biblia, y ya se lo he mencionado, no se refiere a que se celebre la Navidad. Y realmente es así. Usted no va a encontrar un verso bíblico donde ni Jesús ni los apóstoles a las diferentes iglesias del Nuevo Testamento se encuentre un mandato a que se observe la Navidad. Y uno se pregunta, pero algo tan importante como lo fue el nacimiento de Cristo, ¿por qué Dios no dejó aquí establecido que esta sea una celebración estupenda, maravillosa, o una de las ordenanzas que la iglesia hace? Bueno, yo creo que, es mi opinión personal, yo creo que la Biblia nos brinda vasta información para que nosotros podamos entender el verdadero significado del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y por ende a Dios no le interesó dejar esto allí como una norma, porque Dios entiende que la Biblia habla acerca de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y se va a referir a Él como uno que nació de una virgen, ¿verdad? Como lo dice nuestro texto, dice que un niño nos he dado, dice Isaías, considerado el profeta mesiánico, porque es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento que más se refiere a profecías mesiánicas. Y dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos he dado, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre. Aquí están las verdades más impresionantes acerca del Dios Hijo o Dios hecho carne. Dice que el principado su nombre, y se llamará su nombre admirable. Oiga bien, consejero,
Aquí es donde los testigos de Jehová deben temblarle las piernas y sus creencias. Dios fuerte, aunque yo sé que la versión de ellos no va a decir Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se refiere a quién? A Jesús, ese niño que Isaías dice, un niño nos he dado, un niño nos he nacido. Isaías va a decir que ese niño, como para que no haya confusión, ese niño es el Dios encarnado que existe mucho antes de la fundación del mundo, como se va a referir Juan en el Apocalipsis, que es acerca de el Cordero de Dios que fue inmolado. ¿Cuándo? Mucho antes de la fundación del mundo. Entonces, este niño que nació de una virgen no es el niño que algunos piensan. Y todas esas cosas y todo este andamiaje que encontramos a lo largo de toda la Biblia es lo que realmente le da el sentido que tiene la Navidad, que es el que debemos darle nosotros los cristianos. No la connotación que el mundo le da, no la percepción que el mundo entiende. Llegó la Navidad a eflecarnos, a desbaratar y llevarnos el mundo por delante. No, esa no es la Navidad. La Navidad para los creyentes debe ser una época en la que nosotros brotemos de alabanza y de adoración a Dios por lo que Él hizo en nosotros por medio de su Hijo. Alabado sea el Señor. Así que hay razones suficientes para que nosotros celebremos la Navidad, aunque la Biblia textualmente no nos mande a hacerla. Hay razones suficientes y la pregunta es, ¿se celebra la Navidad como realmente esta debe ser celebrada? Si usted mira a su alrededor, hermano, y usted tiene que decir cómo está siendo celebrada la Navidad en el mundo, en los diferentes países del mundo, ¿cuál sería la opinión suya? Yo creo que me le voy a adelantar. Yo creo que la opinión suya, si usted es una persona que tiene un concepto claro y bíblico acerca de la Navidad, usted va a decir, bueno, la Navidad se celebra de la peor manera y de la peor forma que debe celebrarse la Navidad. Y yo creo que usted le añadiría, el ser humano no entiende esto. O dicho de otra manera mucho mejor, el hombre natural no puede entender estas cosas. Esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos. Y esta y otras cosas son las que trataremos en esta exhortación que sea de reflexión para nosotros. ¿Qué es lo que realmente le da origen a la Navidad? ¿Por qué se empieza a celebrar la Navidad? ¿Qué le da origen? Bueno, el origen lo encontramos mucho antes del Nuevo Testamento, pero yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas capítulo 2. En Lucas capítulo 2, el evangelista Lucas redacta el importante y trascendente nacimiento de nuestro Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. ¿De quién? Del Hijo de Dios, de Cristo. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para el mesón. Allí Lucas está hablando, no solamente está hablando del nacimiento, sino
un acontecimiento que usted y yo conocemos muy bien, que se da, que lo leímos en los primeros versículos, pero lo cierto es que usted no va a encontrar ningún registro de la Navidad antes del nacimiento de Cristo, de manera que la Navidad la celebramos partiendo del nacimiento del Hijo de Dios. Bueno, si pensamos en esto, debemos entonces actuar en consecuencia a ese nacimiento. Si tenemos que celebrar la Navidad como pueblo de Dios, todo lo que hagamos en torno a estos días que vivimos debe ser para la gloria de Dios, para la exaltación de aquel que nació para libertar a su pueblo del pecado, de aquel que nació para darnos vida de manera sobrenatural y muy cuestionada. Jesús nació y fue Cristo quien le dio origen a estas festividades que el mundo hoy celebra. No quiero referirme a otros detalles acerca de esto, como lo es cuándo nació Jesús, porque la Biblia tampoco nos da fecha de mes y día. ¿Y por qué el 25 de diciembre, pastor? Bueno, los hombres han situado esa fecha y punto. Pero le da origen a esta celebración el Señor Jesucristo, nuestro Dios encarnado. Entonces, la Navidad es Cristo Jesús. O sea, no podemos pensar en la Navidad en torno a otras cosas que satisfagan nuestros deseos, apetito, alegría momentánea que no sea nuestro Señor. Entonces cabe decir que no podemos pensar en la Navidad solamente en el mes 12 del año, en el mes de diciembre. Debemos pensar en la Navidad todo el tiempo, en el sentido de que debemos pensar en nuestro bendito Señor que nació para darnos vida. Hay algunas formas incorrectas en las que la Navidad es observada. Y nosotros lo vemos, hermano, en el mundo. De hecho, es tan mal vista que este es un mes donde las estadísticas de la muerte son aumentadas. ¿Por qué tiene que ocurrir tantos accidentes de tránsito? Claro, usted va a decir, y es lógico, bueno, mucha gente se transita de un lugar a otro porque va a ir a un lugar a pasarse 2 días. Y eso está bien. Pero hay otros ingredientes que toman lugar en este asunto. Y y es la manera incorrecta en la que la gente empieza a consumir sustancia prohibida y otras que son legales, que son a veces más diabólicas que las que son prohibidas. El consumo excesivo de alcohol, entre otras sustancias que la gente empieza a consumir durante estos días para conducir un vehículo, para ir a un balneario, para ir a una fiesta, para compartir en la casa, etcétera, etcétera. Y son tantas las cosas que vemos en estos días que esto hace no solamente que la Navidad sea vista de una manera equivocada, sino que esto trae luto a muchos hogares. Los creyentes debemos, en cada paso que damos en nuestras vidas, en todo lo que vemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. ¿Cómo debemos nosotros los creyentes en estos días acercarnos a una persona no creyente, referirnos a la Navidad? ¿De qué manera podemos nosotros aprovechar estas festividades para llevar el evangelio a aquellos que no conocen a Dios, incluyendo nuestra familia? Que muchas veces nuestras casas se llenan de gente en estos días, amistades y familiares que viven fuera del país y en el interior aquí en el país, y llegan. Es un momento maravilloso para que nosotros nos sentemos con la familia y les hablemos del verdadero sentido que tiene la Navidad.
La Navidad no vino para que la gente derroche haciendo y deshaciendo. No, no vino para que la gente brinque y salte. Claro, la gente del mundo lo hace de esa manera porque no es nacido de nuevo, no es regenerado. Pero imagínense, muchos de nosotros los creyentes nos envolvemos tanto en estos asuntos de la Navidad que a veces el tiempo de orar en esos días se nos va, se nos escapa. ¿Es así o no es así? El afán es tan grande durante estas festividades que el devocional nuestro de Dios se ve afectado muchas veces. Y si tenemos planes trazados por nosotros, donde hay algún día de la semana que decidimos ir a evangelizar y compartir con alguien el evangelio, durante esos días se troncha. ¿Por qué nos vemos tan abrumados en esos días? Maneras incorrectas en las que observamos la Navidad. Son muchas que yo creo no podemos enumerar. ¿Cómo nosotros los creyentes debemos ver esta fecha? Nosotros debemos ver esta fecha como un milagro, como una promesa cumplida. Debemos ver esta fecha como la bendición más grande que el planeta Tierra ha recibido. Así debemos verlo, hermano. Inmediatamente un creyente piensa en la Navidad o escucha hablar de la Navidad, debe pensar en redención, hermano. Debe pensar en una promesa que Dios había venido dando por medio de los profetas del Antiguo Testamento y tuvo cumplimiento en el nacimiento del Señor Jesucristo, hermano. Así debemos ver los creyentes la Navidad. La Navidad es un regalo redentor. La Navidad es vida eterna. La Navidad es Cristo, como nos hemos referido, hermano. Los creyentes debemos ver esta fecha como una de las mejores celebraciones que los creyentes debemos celebrar. Con gratitud, con alabanza y con adoración, porque ha nacido el libertador, porque ha nacido el Salvador, Dios con nosotros, Emmanuel. Oh, maravilloso es el nombre de nuestro Dios. La Navidad recobra sentido en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros pensamos o entendemos lo que ocurrió cuando el Hijo de Dios nació. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo trajo esperanza a un mundo que se encontraba sumergido en tinieblas, sumergido en confusiones, sumergido en tradiciones. El nacimiento de Cristo trajo esperanza a un mundo que no tenía media gota de esperanza, hermano. El nacimiento de Cristo le dio otro rumbo a la historia del mundo. El nacimiento de Cristo rompió paradigma. El nacimiento de Cristo rompió con patrones religiosos que había en el momento. El nacimiento de Cristo vino para cambiarlo todo, hermano. Así que cuando nosotros pensemos en la Navidad, debemos pensar en algo extraordinario, en algo trascendente. Cuando nosotros pensemos en la Navidad, debemos pensar en una de las festividades más importantes que se han de celebrar en este mundo perdido y sin esperanza, que solo Cristo puede dar. Así debemos ver nosotros los creyentes esta fecha. Esta fecha debe ser un motivo de alegría, de gozo, de alabanza y de adoración en cada uno de nosotros. Y muchas veces es penoso decir que no es visto así. Lo mismo ocurre con la Semana Santa. Recordamos ese día, pero a veces olvidamos la esencia de lo que realmente significan estas cosas. Y como le dije que iba a ser breve, quiero concluir con esto. Recordarle o recuérdale a tu alma continuamente. Si esto quiere, escríbelo y grábalo en tu mente. Recuérdale a tu alma continuamente lo que verdaderamente significa la Navidad. Quiero decirte que no lo que hemos compartido en esta noche se queda muy corto. Hay muchas cosas que investigar y leer acerca de esto, hermano. Y yo te invito a que lo hagas. Recuérdale eso a tu alma.
no te dejes arrastrar por la corriente de este mundo, que muchas veces a todos nos ha arrastrado. Alaba y dale gracias a Dios por Cristo como el mejor regalo. El mejor regalo que nunca jamás hombre haya recibido. El mejor regalo. A veces uno se alegra cuando a uno le otorgan un regalo físico. Y claro, hay razones para alegrarnos. Pero el mejor regalo por el cual un hombre debe dar gracias a Dios y alegrarse es por el regalo de nuestro Señor Jesucristo. Si tenías otro concepto o otra idea de lo que es la Navidad, cambia de perspectiva, mi hermano. Empiezas a ver la Navidad de una forma diferente. Que el Señor te bendiga. Oremos. Padre, queremos darte